Marlene anjingnya saya mau. Hal itu ini tadi minta dia kahatau di para kasih gue. Asyik dia kalau hati ayo jahat dia, ayo betul. Saya sapa, aku masih kemudian tuan, kau kapu kasih aku itu iya sahaja. Jika tuh bisa ada gua benar, ibaratnya eko jadi orang itu jahat gua kau guna berkali. Aisyah kau pengen dia pun, agar horiu kau atiwa suri mulai tempe dia pun ini, memang terihan wakonya ini, ada beli hapu paling teh kau jadi, nyamui ada nyumah sih. Nanti kau terenggi, pesa serenoi, agora kami amante senanggap. Ai kuai pendek pintasoi kuai pendek aku, hampir dari kau berikan informasi yang enak. Oji aku, tadi saya kuai, apa yang tanya ada aku berbicara. Sehingga pada waktu itu. Ubiara tipe de heri, ajunya ni hawa haba ni kwa kia, we hori ni baik tu. Kuai mana dari haba ni dia ko. Peni ko bekalan tu dah pepe we haba mesak. Haba bener bener ko we pekerja hari, peko tag ni tagai hama mawera. Oi kuai ni de wale ani ni wale. Hawa hori bener dia. Ahesha kuai pengen mungkin aku sendiri abre koa mamma vera dah digo sendiri eu vivendo más gente es un trabajo muy hermoso, grandioso lo que están desarrollando en el conocimiento de este idioma primogenio que nos identifica a los pueblos americanos. Que iba en la época precolombina a Cuba y hasta el Mar del Plata que empezó el territorio guaraní. Hay un entendido con Ana, donde vive con los hermanos unidos de vuelta por esa identidad que promueve el pueblo americano, volver a enaltecer con la grandeza y jerarquía que se merece este idioma. Japumarete, Japeshate, do Amonai, Hajashama, Hajeho. Haki pura vente mahali por el casa mi chacuera como ya me hay maisha paika tu a begoña tu pero vai por a veo que yo iba a tener Paraguay da yule. Es un árbol que tiene raíces, que cada día da más frutos y que todos los pobladores del mundo quieren venir a disfrutar del sabor y de la identidad de este querido idioma guaraní que nos une con amor en el pueblo americano. Yo lo único que hago es acompañar ese titánico trabajo que realizan ustedes para que el conocimiento se impregne en nuestros sentimientos y en la mente y se pueda ir promoviendo el idioma. Yo lo único que hago es esto. Le doy amor, le doy pasión. Quiero que se instale en el corazón de cada uno, de aquel que escucha el idioma, que lo ame y lo aprecie. Se me permite la de poco de jalero parentela en el idioma. Cada uno corresponde de repente, oye, por alguna cosa que te lo mancha, o por el WhatsApp, un pico de dinero. ¿Qué está a la entender? Esta vez a mi sumo escuela de a mañana ese profesor de a entender va él pasando en su a mis abuelos. Cuando llegué a la ciudad, Asunción tenía 7 años y a todos por me hacían arrodillar en las aulas porque yo hablaba guaraní, yo lo entendía, mi inocencia era fuerte por lo visto. Y cuando llegué al séptimo
último grado, ¿cierto? Ya, que era en aquel entonces. El examen final me pidieron la indicación curricular, decía que tenía que rendir el idioma castellano haciendo una poesía. Jamás hacer poesía como niño, y no me aprendí la que un niño por ahí. ¡Ay, yo casi se casamiento del tarado! ¡Oh, mañana! Yo llegué a echar algo que ahora se está morado. Así, no. Yo no entendía todavía en aquel entonces la imaginación que tenía nuestro idioma. Yo tenía en mi corazón esa fortaleza de que era mi identidad y que mi pensamiento, la poesía, debería ser de guaraní. Y luego de un análisis de los coordinadores me llevaron a la dirección y me dijeron de vuelta: mi hijo, vos tenés que recitar. Y sí voy a recitarle con todo gusto, profesor. Y van a decir: yo cante de ese casamiento del carajo. Entonces vieron mi convencimiento y mi pasión, y en algún rincón de su mente entendieron tal vez lo que yo quería, y eso marcó mi vida. Y por eso soy orgulloso de esta casa, demasiado feliz, porque lleva el nombre de mi gran maestro, de mi gran mentor, que es Pedro Muñoz, a quien pido un aplauso. No pudieron elegir el mejor nombre. Está acá sentado el compañero de largos años en Monterrey, que es con esto que me lo cuento. Qué bueno, porque a veces no, Daniela y por la mañana moila y te harán tú a gente. Ya me mira te iba a ir por ahí que no vaya a pegar tú como a gente de la pere, que es el sentimiento, el corazón. Aunque la voy a perder, a ese será ello, ella es cuentazo. A mí tiene que ir ya tengo un barete porque viene por ahí, yo ya me dije, a yo, que ese será. A me besa, para esa gente pidió, me dijo, yo besa, no veo que tú sabes. Con qué altivez se levantaba y hablaba en una época de marginación triste de nuestro idioma. Y cuando ingresé a la televisión, hace 36 años, de vuelta a mi inocencia, todavía llego a inocente y no acabé nada. Ahora, a la señora, ayer me voy a dar a cámara y ese chuco se traje de pavo, traje de responder a la televisión de ese hermano. Ayer, no vamos a editar la cámara a la ganada. Pero ahora, díganle, guaraní no. Me decían en aquel entonces la televisión, guaraní no. No se podía hablar, no se podía entrevistar en guaraní. Imagínense, en pleno siglo XX. Y entonces ocurrió un fenómeno que hoy voy a contar, no toda la historia, pero lo que vi. Peteíca de Iguazú, Manoteo, Coñaletá, Paraguay. Y posiblemente en la radio y televisión fuera ya. A eso que fuera la radio de ese director de Carabinera, de Juan de la licencia, de él comprometer a le promocionamos la guaraní a la gente de música popular. ¿Cómo era de Japón? Y me pasas, hola de la misa, sí, no, hacer, no es para ti. Lucia, vaya, era ese director, vaya. Yo Richard, andei no recuerdo que mi empresa de apoio a me bater. Agora, como el noticiero central de la Puerta de la Guaraní, 1981, mes de mayo, justamente. Y así se inició como bloque de este deporte en el idioma guaraní en los medios de televisión y radio. Existía ya un programa educativo guaraní, pero era diferente, que empiece a manifestarse, a hablarse de política, de fútbol, en todo en nuestro idioma. Hablaba con la pobreza de tomar ataque, o sea, no sé la ustedes, allá poco. Y entonces, queridos amigos, queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes este trabajo enorme que están haciendo. Este hermoso pero apasionante, como decía mi hermano, yo estoy de corriente, pero
parece que esa hermandad es más fuerte todavía cuando ya llego ahora niñas a esta vida yo cabe de mi andado. Disculpen que esta felicidad lo exprese en mis palabras, porque el Hasha de Tein leyenda da Tein Iguá, voy a dar a la historia del Brute. Paella de Uruguay Tapira de Omacamorada y Catrabacha era el Totaguazú, Jacuperio Huará. Te dice que Torina se la pide a Cacupe, de donde justicia. Mi amo que la de donde umica y cuando de Guayna se cuenta de Guayna, Upera no me de justicia, la de mi de donde, como ahí cae en medida de la Taí moraba de donde ñanimique. A un bebé a él dice que justicia a usted. Toñina libertad. A con libertad y la puta ya se acaba de ver con una o una que está. La ñanimique y por ahí. Y yo ya la queda. Queridos hermanos, apreciados compañeros, debo destacar con permiso de todos ustedes. Quiero tener este gran momento de elogiar la figura de mi compañera homenajeada a María Sosa. Hay cuatro cuñas Paraguay para ese papel petazo, coñas a los compañeros de la llena de ateo, ni al del curajero, pero nivel. Porque el idioma del guaraní es como un canto. Es un mensaje grande que no hay en el oído otro atractivo mayor que el niño guaraní que es pura gente. Hoy quiero hablar, hoy yo canto de corazón. Y el guaraní creció grande gracias a los padres, aquellos que escribían, aquellos que promovían el sentimiento real, que capturaban la belleza de la naturaleza de nuestra tierra, el encanto de nuestras mujeres, y luego los intérpretes lo difundían y se ampliaban. Y en ese trabajo hizo una maratónica labor mi querida Marlene, mi respeto, mi admiración. Y por el de Bellacuán, ese forma parte de la identidad del pueblo guaraní. Su docilidad, su motivación, su grandeza en el corazón del sentimiento de paz, de respeto y valoración. Ajá, de otro. Ajá, quiere ver nada. Ani que te veo, ni que me cale, o ni me deja, a que te cuentazo, ya eso cae por entre y polvo, a esa guapoña niña. Porque el idioma guaraní no es simplemente un idioma, es la identidad de un pueblo, de una nación. Que nosotros, orgulloso, lo expresamos con satisfacción en cada espacio que nos corresponde. Debo rendir también el homenaje. Llego la rendir el homenaje de él, al gran profesor David Galeano. Areima del lenguaje, areima de esta peña me ha cantado yo diré. Andele por el café, arandui que tu amancha peña de la voz, en el por haber parete, arandui sacate, mi aporo vivere, en el coe, arandui por haber peña por la cuerda, oye, puta sola mano. Así se me han dado el recuerdo tan feliz. Y gran respeto a David. Sé que todos los compañeros de Combo de Clara, maestros que están aquí, es fruto de una gran lucha, de una grandísima lucha, de la ignorancia de nuestras autoridades, de la incapacidad de nuestros dirigentes culturales, que no han entendido y valorado lo que es nuestra identidad. Ay, ven orgulloso, hay que saber la historia. Y si es que ellos que tienen más luces conocían y valoraban nuestra historia, le hubieran dado hace mucho tiempo el sitial que se merece el idioma y los que luchan por la difusión del idioma. Pero no es una juicio, porque a mí te van a pegar en la medida que te dan tu de la pobre que le voy a explicar. Pongo un ejemplo. Un compañero de lucha, un grande hoy en día, el maestro Luis Santos. Pero llegó que está joven de Bahías. Va él con el guaraní. Va él.
progresó, creó, y el conocimiento le permitió valorar lo lindo que es la tierra y nuestra identidad. De ahí, acá de ahí, también área topaba de Itamisha, verso como entería hoy. Oye, no recitaba, y mañanita me sale, mitad de ese yugo abre, va hace votar en la televisión, a televisión, como a veces ya a manera jabalina, vaya. Y comenzó a aparecer en un programa mío que se llamaba Intérpretes y Compositores, un domingo a la tarde, hablando de la vida. Señores, hay un gran maestro. Con gran satisfacción debo señalar esa conquista del espacio a Ramoncino y Tarusu y Bacueco van a dejar tu shot y el lindo ver cuando la gente va creciendo. Hay moral de él está llegando Bautista de Avila, porque hubiera corresponder a ese. Y hoy, al retirarme, quiero dejar esta felicidad, este contento que me brindan todos ustedes, compañeros, hermanos míos, a través de este sentimiento del pueblo americano, decirle a mis hijos que miren y que con orgullo, por lo menos, puedan destacar que hemos aportado en algo para que el amor de este pueblo, por su idioma, por su identidad, por su historia, siga siendo fuerte y el mantenido de la agricultura guaraní marque el paso del rumbo. Por eso estoy contento, gracias a Aki, que es mi hija, Eduardo, mi compañero de trabajo. Hermano, llegaba a de la parte productiva, porque el Paraguay es un país productivo, un pueblo que genera y vive de la naturaleza total. ¿Cuál es el compañero? A la Coca-Cola entero, no tiene mala garantía. Disculpe este abuso, pero es por el amor profundo y las pocas oportunidades que uno tiene para expresarse. Al teatro que se me llama papá. Sí, a ver, ayer yo sé que voy a artista, porque está. Y que todo va a ser para el apoyo. Voy a hablar con el médico para el médico. Que la mano me conté. Mi madre ya tenemos en su a los hermanos de los pueblos que llegaron hoy de Argentina, Brasil, aquí de Bolivia, con quienes nunca debimos enemistar, con quienes realmente nos une la fraternidad, el respeto y la realidad. Tuve la oportunidad de recorrer varias veces, ir varias veces, a visitar varias ciudades de Bolivia, y es un pueblo grande, enorme, valioso. Imagínense, podemos decir, ¡ay, fuera la cara, como huele, como huele! Y que me fuera y sigue cultivando a pesar de todas sus tradiciones. Y antes ya decir, tapen de lo basado, tapen de coger por gente, ay, ni que perecae con mi tape, porque es una sagrada, ves tu cara de por aquí, pico acá, está un super mano, y que todo vaya por alba.